Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a tocar un tema interesante, que es el tema de los primeros habitantes de Norteamérica, de Canadá, de toda esta zona que llamamos el norte del hemisferio, o del continente americano. Mucho antes de la llegada de Colón, por supuesto. Mucho antes de la llegada de Colón en 1492, mucho antes de la llegada de los ingleses en 1607, América estaba habitada, o había sido descubierta, si queremos llamarlo, por un grupo muy grande de indígenas de aquella época, de nómades, que venían desde Asia y por Alaska. Pensemos que el estrecho de Bering, que en ese momento, que hoy tiene muy poco espacio, en aquel momento no tenía, porque había un deshielo muy grande, entonces se podía cruzar caminando. Se estima que cuando los españoles llegaron a América, en toda América había más de 50 millones de personas. Entonces, no es que descubrieron un lugar deshabitado. Una quinta parte, es decir, 10 millones vivían en Estados Unidos, en el norte del lugar, Estados Unidos y Canadá, que no fueron muy invadidos porque los españoles llegaron a la zona del medio, digamos, y empezaron a bajar, no subieron. Entonces, digamos que los indígenas del norte se quedaron tranquilos hasta que aparecieron los ingleses en 1607 y empezaron a tomar tierras. ¿Cómo llegaron esta gente a América? Bueno, escapando del cambio climático. En ese momento la mitad del norte estaba congelada. El hielo llegaba a casi lo que sería hoy la mitad de California. Cuando el hielo se empieza a derretir y empieza a cambiar de lugar, se puede cruzar y esto se transforma en una tierra fértil. Con sus desiertos, con sus partes, empieza a aparecer, entonces empiezan a venir animales, a venir los peces, y donde hay caza y pesca hay humanos que buscan comer. Entonces también empezaron a venir los humanos, que entraron por el norte. Por eso muchos indígenas de Alaska tienen muy parecido a los mongoles del norte de Europa. Son bajitos, incluso los que conocemos como los indígenas del Ártico, los que viven en iglú, son bajitos, morrudos, medio de cara chinada, porque es el contexto físico que tenía el mongol en lo que es la China del norte. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, estamos hablando de 13.000 años. Y hay pruebas de eso, porque en California se encontró el hombre de Harlingen, que estaba en Harlingen Spring, en la isla de Santa Rosa, un esqueleto que tiene 13.000 años y estaba cubierto de pieles. Quiere decir que hace 13.000 años no eran monos, porque el mono no se viste. Cuando encuentran un esqueleto cubierto de piel es porque esa persona ya razonaba, tenía frío, se abrigaba. Quiere decir que ya el cuerpo no tenía pelos como los del mono. Ya había habido una transición. Y ya cuando encuentran flechas o encuentran piedras cortantes, ya pensamos en un Homo sapiens, un hombre que piensa. ¿Por qué fue el cambio climático? Lo mismo que ahora, es el cambio del eje de la Tierra. El eje de la Tierra cada 15.000 o 17.000 años, no sé muy bien cómo es la historia, se corre un poquito. La Tierra no está vertical exactamente. También desde dónde la medimos, porque si lo vemos desde el universo, que es infinito, desde cualquier lado que lo veamos va a ser el norte y el sur de acuerdo a como pongamos. En los famosos mapas donde América queda
Estados Unidos queda en el norte y Latinoamérica queda en el sur, es una convención. ¿Por qué? Porque lo podemos dar vuelta y decir que Latinoamérica queda en el norte y Estados Unidos queda en el sur, porque depende de donde lo miremos. Pensemos siempre en un lugar infinito donde, de acuerdo a donde me pare, lo voy a ver. Vamos a repartirlo en regiones geográficas y culturales. Tenemos el área subártica, que es la zona del Ártico, donde el clima es duro, la tierra es muy grande, incluido el Yukón, los territorios del noroeste. La única forma de vivir ahí es la caza y la pesca. No hay forma de sembrar vegetales, nada, porque es todo hielo. Entonces los indígenas que vivían ahí se alimentaban de pescado y carne, muy escasos verduras, muy escasos raíces, por ahí algunas raíces conseguían. Entonces eran puramente cazadores y nómades, que iban caminando de lugar en lugar buscando el mejor lugar de caza, el mejor lugar de pesca, y se iban moviendo. Pero no tenían déficit nutricional. Eso se está investigando, porque si no comían vegetales, si no comían nada más que carne y pescado, probablemente porque caminaban mucho, sufrían mucho el frío, tenían buena musculatura. Era un área muy buena para la pesca del salmón, el esturión. Peces grandes que en ese momento alcanzaban los 50 kilos, es decir, que agarrar un salmón de 50 kilos tenían comida para varias semanas. Y después tenían mamíferos migratorios, como el caribú, el buey almizclero, la perdiz, que era grande, el zorro. También cazaban osos y alces. Era más peligroso el oso, pero bueno, se cazaba también. Entonces tenían un alimento variado. Cada tribu tenía su propio idioma. Había ido regenerando el idioma. Algunos habían traído el idioma de los mongoles, otros habían creado un idioma propio. Todos tienen una raíz que es la raíz de Inuit Inupia, que es una cadena de dialectos que viene de la costa de Groenlandia. El aleut, por ejemplo, que es un idioma que se usa en las islas aleutianas. El yupico, el esquimal, que concentra cinco dialectos. Tenía mucho arte, talladuras en marfil. Inventaron las canoas, que son los kayak y los umiak. Fueron realizados por ellos, ¿por qué? Porque lo necesitaban. Es decir, como vemos, cada tribu va desarrollando su necesidad. La costa oeste, que sería la costa nuestra, es más boscosa, con más playas, que tiene gran cantidad de recursos vegetales y animales. Entonces, las tribus nómades que venían bajando del norte se fueron transformando en sedentarias. ¿Por qué? Porque tenían lugar para sembrar, podían criar animales, ya no tenían que salir a cazar afuera, sino que los criaban y podían comer lo que iban criando, gallinas, cabras, ovejas, vacas supuestamente. Es decir, cada animal podían manejarlos más fácil. Es decir, desarrollaron la agricultura, la caza, la pesca. Vivían en clanes, tenían una población mayormente de casi entre 250.000 y 500.000 personas. Se extendía desde Alaska hasta California, toda esa zona de la costa, inclusive la costa de Columbia Británica o lo que es hoy Washington, el estado de Washington, con islas del archipiélago de Guay y de Vancouver. Después tenemos la meseta interior, que es por donde va el río Columbia, por ejemplo. Regiones montañosas, territorio mixto. Donde hay tierra fértil, hay montañas,
se caza animales pequeños y se posibilitó de esa manera el asentamiento de tribus. Tenemos la cuenca de las Rocosas, el Valle de la Muerte, que se transformó en desierto con el tiempo, donde vivían grupos familiares en pequeños oasis que se formaban en esos desiertos. Hablaban un dialecto que era el Sihuán, el Arquitlún, el Codoán, el Uto Aztecan y el Atapacás. Criaban ovejas, cabras, plantaban maíz, frijoles, calabazas, girasol. Después tenemos la zona del oeste, que era mesetas, cerros, bajos. Un poco complejo, pero era más fácil de sembrar, de agricultura. Estas tribus tenían un fuerte arraigo cultural. Aún hoy se conservan construcciones de piedra de aquella época, hechas con piedra caliza. Incluso cavaban sótanos que cubrían con piedra caliza para conservar los alimentos, para tener fresco en verano, o escondite en invierno. Ahí comienzan en esa zona los primeros trabajos de cerámica que se conocen del norte de Estados Unidos. Vamos a identificar 17 tribus, no porque sean todas, son más de 30 y 35 creo, sino porque eran las más importantes, para no hacerlo muy largo. Pero también es bueno aclarar que por ahí no van a aparecer tribus que conocemos hoy. Los chihuahuas, los morongo, aparecen tribus nuevas, que no son tan nuevas, tienen más de 200 años, pero que son bifurcaciones de las tribus anteriores. Es decir, cuando la adaptación de los indígenas a la civilización invasora, que era la europea, muchos indígenas se mezclaron. Entonces aquellos que se quedaron como puros, por decirlo de alguna manera, crearon sus propias tribus con sus propios nombres. Y aparecen que por ahí tribus que no figuran como ancestrales, pero que sí tienen raíz ancestral, simplemente cambiaron el nombre para formar clanes nuevos. Entonces vamos a empezar a hablar de los Paiute. Vivían en el noroeste y el este de California, entre las montañas de Sierra y la Gran Cuenca. Su idioma era el uro-azteca. Se alimentaban de piñones, de arroz, centeno, la semilla de chía. Ese alimento era fuerte para ellos. Comerciaban con las tribus del Yukón, de Milwaukee y Tufabal, con la cual celebraban la cosecha, bailaban en círculo, luciendo una vestimenta especial para la ocasión. Se reunían una vez por año para celebrar la ceremonia de la lamentación o el llanto, donde se recordaba a todos los muertos de ese año en particular. Es decir, que vemos que ya estamos hablando de hace 10 o 8.000 años, 7.000 años. Es decir, estamos viendo que ya en ese momento había creencias sobre los muertos, que había que llorarlos una vez por año, que había que bailar, que se celebraba la cosecha. Tenían su propia cultura o creencias. Después tenemos los Miwok. Los Miwok vivían en el centro de California. Su lengua provenía de la familia de las penutias. Dependían de los ciervos, los alces, los antílopes. Por supuesto, su principal comida era la carne, pero cuando no había suficiente caza podían comer conejos, castores, ardillas. Pero tenían algo muy particular. Nunca comían coyotes, zorrillos o búhos, o serpientes o ranas. Es como que esa parte estaba prohibida. Fueron los primeros en cocinar al horno, hornos de tierra, calentados con piedras.
Es decir, calentaban al fuego las piedras, las ponían adentro de un hueco que era un horno y ahí componían la comida. Es decir, crearon un horno, lo que hoy conocemos como el horno, y también fueron los primeros de calentar comida al vapor. Es decir, ponían a hervir agua y ponían la comida dentro de otro recipiente para que se calentara al vapor. Es decir, eran muy creativos. Después, por ejemplo, la parte de la cultura, los bailes de los Miwok incluían payasos, algo nuevo, es decir, maquillaje de payaso, no como los conocemos hoy, pero eran una especie de clon. Los payasos se llamaban Wochi, como que representaban a coyotes o a otros animales, un poco para alegrar a los niños. La figura del payaso se crea justamente para las fiestas infantiles. Tenían el dios que era Uzumati y el dios oso que era Grizzly. Pensemos que vivían a merced de los osos, entonces era como adorarlos para que no los ataquen. Tenían un dios que los ayudaba a que los osos no los ataquen. Incluso en las fiestas había un bailarín que se disfrazaba de oso y que bailaba para que los osos no vinieran por ellos. Después tenemos los Upa. Vivían en el noroeste de California. Su idioma venía de la familia de los Athabascan. Compartían territorio con los Chilula y los Wiccut, que eran los vecinos del oeste. Lo bueno que esas tres tribus hablaban el mismo idioma, entonces se podían comunicar. Se alimentaban de bellotas, truchas, esturiones, salmón. Festejaban el Año Nuevo, empezaron a festejar el Año Nuevo. Por supuesto no a la misma fecha que nosotros, pero sí festejaban el cambio, lo que sería la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, es decir, el Año Nuevo. Festejaban la cosecha, festejaban el ciervo blanco, que era una especie de dios adorador, que incluía un largo recital con palabras sagradas que invocaban a la divinidad. Es decir, ya empezaron los rezos, que eran palabras sagradas. Es decir, estamos viendo cómo la cultura se va, vamos heredando nosotros de esas culturas que se van creando en ese momento. Después tenemos los Cherokee. Era una tribu muy grande y muy poderosa, por eso todavía los recordamos. Vivían en el área de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, el oeste de Florida. Eran cazadores, agricultores, cultivaban maíz, frijoles, calabazas. Hablaban un dialecto iroqués de una lengua que se llama iroquesa. Sus máscaras estaban talladas muy exageradas a propósito. La máscara de terror era muy de terror, la máscara de alegría era muy de alegría, es decir, eran muy marcadas las facciones de las máscaras, exageradas, y representaban tanto a personas como animales. Es decir, cuando salían a bailar, algunos como se disfrazaban del jefe, otros se disfrazaban de lobos. Sus animales idolatrados eran el búho y el puma. Y había una explicación. Ellos decían que eran los dos únicos animales que habían podido permanecer despiertos durante los 7 noches de la creación, mientras los demás se habían quedado dormidos. Acá incluimos dos temas. La creación. Es decir, tenemos un Dios creador. Y estamos hablando 8.000 años antes de que conozcan la idea judeocristiana. Es decir, hablamos de un Dios creador. Y hablamos de 7 días. La creación de 7 días. Que lo tomamos como que viene del judeocristianismo como algo novedoso. Realmente en la Biblia es el único lugar donde se habla de los 7 días de la creación.
Pero como vemos, los cherokees 7000 años antes ya hablaban de que el puma y el búho estuvieron despiertos durante los 7 días de la creación. Y eso es un dato muy importante. Tenemos los Sioux, que también eran una tribu muy grande, por eso los recordamos, aparte por las películas de vaqueros y todo eso. Y los Sioux fueron los primeros que resistieron muy bien la invasión europea. Sus líderes más famosos fue Toro Sentado, Nube Roja, Gal, Caballo Loco, Lluvia en la Cara, Oso que Patea. Esos eran los nombres de los jefes Sioux, que fueron los que más pelearon contra la invasión europea. Los conflictos más famosos fueron en 1854, la Guerra Sioux, en 1865, la Guerra de Nube Roja, en 1876, la Batalla de Little Burgen, y en 1890, la Danza de los Fantasmas. Es decir, como vemos, ya en esta época, por supuesto, cuando vinieron los ingleses, los Sioux tuvieron enfrentamientos fuertes. Tenían una cultura de cazadores y guerreros. Su idioma era el Siouan, siendo expertos en arco y flecha, hachas, piedras grandes, cuchillos. Su religión Chapa era el espíritu del castor, que simbolizaba la vida doméstica y el trabajo. Y Moniut, o el gran espíritu de la guerra. Como vemos, los indios no tienen un dios principal. Sí, un dios principal a quien adoran, pero se manejan mucho por los espíritus de los animales. Después tenemos los Arapo. También resistieron valientemente el ingreso de los europeos, junto aliados con los Cheyennes y los Sioux. Su jefe de mayor reputación fue jefe mano izquierda, pequeño cuervo, jefe nariz afilada. También creían en Manyut, como los anteriores, y en el gran espíritu. Después tenemos los comanches. Los comanches se caracterizaban por ser grandes jinetes, eran conquistadores, luchaban contra tribus enemigas y resistieron mucho la invasión de los blancos. Los jefes comanches más gloriosos fue el Sordo, el jefe Búfalo Ump, Cunán, el jefe Águila Blanca. Su idioma era el uro-azteca, que era muy parecido al de los aztecas del sur. Se alimentaban de búfalos, ciervos, alces, osos, pavos salvajes. Los acompañaban con raíces y vegetales silvestres, como espinacas, nabos, papas. Fueron los primeros que empezaron a masticar carne seca, carne de búfalo seca, que llamaban pemicán. Creían también en Manyut y el gran espíritu. Tenemos también los navajos. La tribu navajo o Dine vivían en el suroeste de Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado, siendo quienes resistieron mucho la invasión. Como vemos, muchas tribus se adaptaron al hombre blanco y muchas tribus resistieron la invasión porque se sentían que, bueno, que venía gente de afuera. El normal. Había una división de tareas en los navajos muy clara. Los hombres criaban ovejas y cabras y las mujeres hilaban y tejían lana en telares. Es decir, confeccionaban la ropa. Como vemos, ya empezaban a usar ropa en aquella época, estamos hablando de miles de años atrás. Hablaban Na-Den, un idioma conocido como Dit Bisan. Igual a muchas tribus norteamericanas creían que todos los objetos animados o no tenían alma, o tienen alma, y están regidos por el gran espíritu que controla la lluvia, la nieve, el viento, el sol, así como la noche y el día. Es decir, estamos viendo que siempre hay un espíritu controlador, aparte del Dios.
Pero acá lo que tenía los navajos era que ellos le daban alma a todo, al árbol, al perro, a la vaca, es decir, rezaban antes de matar un animal, antes de comérselo, porque configuraban que todo eso, incluso los vegetales, tenían alma. Después nos encontramos con los apaches, que eran feroces, eran fuertes guerreros, eran nómadas y conquistadores, dominaban la tierra de Arizona, Nueva México y Texas. Resistieron mucho la invasión, primero española, después mexicana y después de los ingleses. Siempre se cerraron para no ser tocados, digamos. Los jefes apaches más conocidos fueron Cochise, Jerónimo y Victorio. Su idioma era el apache. Se alimentaban de conejos, ovejas, cabras, maíz, frijoles, semillas de girasol, calabazas. Crearon la cerveza, hay que tomarlo en cuenta, que la cerveza de maíz, porque la cerveza de cebada viene de Europa, pero acá crearon que la llamaban Tiswin. El monstruo Gila representaba la preservación y la supervivencia, ya que su aliento podía matar a un hombre. Es decir, tenían una conciencia de que había un monstruo que podía dominarlos, a pesar que ese monstruo terminó siendo el europeo. Después tenemos los Maricopa. Conocemos el condado Maricopa muchas veces hablando de ellos, pero había una tribu llamada Maricopa. Vivían en lo que es el río Gila, en el suroeste de Arizona. Tenían un gobierno tribal consistente en un consejo elegido popularmente, con 17 miembros controlados por una constitución. Es decir, ya empezamos a hablar de un gobierno constitucional casi. No como hoy, pero una especie de Sanedril, un lugar donde los sabios tomaban decisiones. Hoy esa constitución, a partir de 1934, en la ley de reorganización india, se tomó como válida y los Maricopa tienen esa constitución como válida. Su idioma yuma es de la familia de los Ocán. Cultivaban maíz, frijoles, calabazas, algodón. Recolectaban nueces y bayas, pescaban y cazaban. Y originariamente permitían la poligamia. Es una de las tribus que permitía la poligamia. Después, cuando los europeos llegaron, se empezó a cortar todo eso. Pero originariamente la poligamia era una forma, bueno, era el casamiento de un hombre con varias mujeres, pero ¿por qué? Porque el hombre salía a cazar y probablemente no volviera. Entonces la mujer que tenía hijos quedaba viuda y desamparada. Entonces había, por ejemplo, leyes en aquel entonces donde el obligatorio que el hombre de la familia se termine incorporando a su familia a la cuñada, a la hermana de su esposa, y transformarla en su propia esposa, que era un beneficio para que no quede desamparada y con sus hijos. Entonces, poco a poco eso se transformó en poligamia porque, bueno, cuanto menos hombres había, más necesidad de protección necesitaban en ese momento las mujeres. Eso pasó hasta en la época europea, en la época de Roma. Los romanos que iban a la guerra, que volvían de la guerra, tenían obligación de casarse con las esposas viudas de sus compañeros que murieron en la guerra, de protegerlas. Era una forma de protección mutua. Después tenemos la tribu Mojave. Eran feroces cazadores, pescadores, agricultores. Su idioma era el yumán. Se distinguían por sus tatuajes hechos con tinta de cactus. Por eso cuando ahora los chicos se tatúan no es nada nuevo, venía de la época de los indígenas e incluso de los ancestros.
adornaban sus cuerpos casi obligatorios. Los hombres tenían casi la obligación de tatuarse cuando pasaban de la juventud a la madurez, tanto hombres como mujeres. Por ahí las mujeres menos cantidad, pero los hombres también. Eran tatuajes de guerra para los hombres, de femineidad para las mujeres, pero fueron los primeros que incorporaron el tatuaje como algo religioso y bien visto, porque era una protección para ir a la batalla, porque supuestamente el tatuado infundía miedo en el corazón de los enemigos. Es decir, había toda una creencia respecto al tatuaje en los mojave. Después tenemos los Chippewa o Ojibwa, que habitaban Michigan, Wisconsin, Minnesota. El nombre significa, la traducción de Chippewa es el hombre original, una forma de mostrar que ellos eran quien había llegado. Cazadores, pescadores, agricultores. Era una tribu temida. Hablaban un dialecto del Alconián, vivían alrededor de los grandes lagos, en la zona norte, construían canoas para expediciones, incluso canoas grandes, ya casi barcos para transportar guerreros. Creían en el sol, la luna, los cuatro vientos, el trueno, el relámpago, que eran sus dioses. Para ellos los sueños y las visiones tenían una gran importancia y el poder obtenido a través de los sueños podía usarse para manipular los reinos naturales y sobrenaturales, para el bien y para el mal. Es decir, estamos apareciendo los chamanes. Indirectamente estamos viendo la aparición del chamán. Como vemos que hay una evolución, a medida que las tribus se van formando, van tomando ideas de las anteriores, pero van evolucionando. Los Acoma, o gente de Roca Blanca, vivían en el oeste de México, de Nuevo México. Ya tenían casas de adobe, ya no eran carpas. Ya pasamos a ver construcciones. No eran piedras, era adobe. Realizaban danzas anuales en honor a la lluvia, a la danza de la cosecha del maíz, para buscar la bendición de los dioses. Lamentablemente, la mitad de la población fue masacrada en 1599 por exploradores españoles y el resto se convirtió al cristianismo y al trabajo misionero. Es decir, los Acoma fueron desapareciendo. Después tenemos el pueblo de La Laguna. Están formados por 6 tribus. Se les llamó el pueblo de La Laguna, pero realmente eran 6 tribus que vivían juntas, principalmente en el centro de Nuevo México, a unas 40 millas de Albuquerque más o menos. Hablaban un dialecto que era el quecherán. El símbolo creador era el sol, el dios creador era el sol, que le llamaban Katsima, cuyas ceremonias religiosas giraban en torno al clima y a atraer las lluvias. Pensemos que es una zona bastante desértica. Después tenemos los Pima, o gente del río. Eran agricultores pacíficos que vivían en el sur de Arizona y el norte de Sonora, México. Su idioma era el uroazteca. Sus características se basaban en el animismo. Siendo el hacedor de la tierra su dios principal, es decir, el dios creador. Volvemos al dios creador. Y el espíritu del hermano mayor. Volvemos al espíritu, al dios creador y al espíritu del hermano mayor, el espíritu que nos ayuda. Los Siksika. Los Siksika vivían en la zona de Dakota del Norte, Dakota del Sur. Eran crueles, belicosos. Resistieron mucho a la invasión europea. Sus jefes más conocidos fueron búho matutino, cuervo rojo, caballo amarillo, pluma roja, conejo corredor. Eran cazadores, recolectores, nómades, y la única planta cultivada era el tabaco. Empezaron a aparecer los tabacos. Hablaban el alconismo y creían en Apistotoque,
el Creador, y Manitou y el Gran Espíritu. Es decir, seguimos con Manitou como Dios principal y el Gran Espíritu. Acá apareció un nuevo Dios que es el Apistotoque. Y por último, la tribu Conancioní o iroqueses, que eran 6 tribus realmente, que vivían en la zona de lo que hoy es Nueva York, el área circundante a Nueva York, todo eso, y hoy son conocidas como las 6 naciones, fueron reconocidos. Dentro de New York hay un grupo de tribus que se llama las 6 naciones, que tienen su propia república, si lo queremos llamar. Y eran los dueños de esa tierra. Eran cazadores, recolectores, agricultores, pescadores. La agricultura realmente era la base, porque esa zona es agrícola. Y usaban muchas máscaras, que son hoy muy famosas, con fines religiosos. Eso es un poco lo que podemos mencionar de las tribus y lo que había en el norte de América antes de llegada de los europeos. Después se fueron adaptando, se fueron fusionando. Ya lo que queda hoy es muy poco, digamos, muy poco relevante, pero es importante porque es importante que mantengan la cultura de sus ancestros. Es importante que no se hayan adaptado totalmente. Por supuesto, el progreso, la civilización, no es que tengan que vivir como hace 5.000 años. La tecnología, todo eso lo tienen que incorporar, pero la cultura de esas tribus indígenas, de esas clanes, ya no llamados tribus, son clanes, es muy importante que la mantengan, muy importante que se sientan identificados con sus ancestros. Por supuesto, la mayoría no creo que hablen sus idiomas ancestrales, o los muy pocos, o los más viejitos, pero lo importante es que respeten esos ancestros, que vemos que fueron muy importantes para ellos y que tienen 13.000 años de antigüedad. Eso es lo más importante de todo esto. Así como la cultura maya, inca, azteca, es importante que los descendientes respeten y mantengan esa cultura. También es importante que el indígena del norte mantenga la cultura mediante esos clanes. Nos vemos pronto.